Terminó el 2017, empezó el 2018, ¿verdad? De Perogrullo. ¿Cómo terminó el 2017? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo la ves? Vos has terminado hace poco una encuesta nacional. Sí, mira, creo que hay que entender lo siguiente. Los éxitos del gobierno son políticos, no son económicos. El gobierno gana las elecciones 40%, 41% que saca en octubre, básicamente por un tema que está ligado, yo te diría, a la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el reconocimiento a la obra pública, pero en economía tiene cero. Digo, tiene cero, lo voy a graficar. Si vos medís en una encuesta cuánto la gente aprueba la política económica, 30 aprueba, 70 desaprueba. Y si vos ponés la obra pública, te da inverso. Y si preguntás la lucha contra el narcotráfico, también te da inverso a eso. Quiero decir, está claro sobre qué está sentado el gobierno. La última información que nosotros tenemos es que el gobierno tiene para nosotros hoy un 38% de aprobación de gestión y un 55% de desaprobación. Pero el presidente nosotros no vemos que haya caído en su imagen. Para nosotros 48% lo ve positivamente y 51% negativo. O sea, la sociedad sigue dividida en dos. Y me parece que el único riesgo que corre el gobierno es de que la gente, un sector de la gente que lo votó, deje de creerle. ¿Por qué deje de creerle? Porque si vos prometés, como hizo Dietrich, que después de las elecciones no iba a haber un ajuste en el transporte, y lo hubo. Si como hizo el gobierno dijiste ante las elecciones que no iba a haber un ajuste previsional, y lo hubo. Si te pasan muchas de esas cosas, y entonces hay un sector de tu electorado que puede dudar de votarte. Yo igualmente diría 38% de aprobación de gestión, uno dice es malo. Sí, pero el gobierno tuvo 38% durante muchos meses del 2017 y ganó igualmente las elecciones. Digo, lo pongo en contexto para que se entienda que yo creo que el gobierno decidió gastar capital político porque sabe que tiene espaldas para hacerlo y además enfrente no tiene a nadie todavía. Tiene una posición dividida. Entonces vos decís, ¿cómo está la sociedad? Los que no lo votaron siguen muy enojados con el gobierno. Y un sector de los que lo votaron pueden dudar, pero tampoco tienen dónde ir. Esa es un poquito la situación. Carlos, ahí hay un punto, ¿no?, entre tantos otros que vos abrías, que tiene que ver con algo que fue un recurso electoral político y que ha dado resultados. También vos mencionaste lo de la corrupción. Yo te preguntaría, hay un término en sociología, sociodicea, que quiere decir atribuirle el mal al otro. Sí. ¿Sabés de qué estoy hablando? Sí, claro. ¿Hasta cuándo dura el relato ese? Hasta el momento que la gente le empieza a ir mal. O sea, en el momento que la gente dice, mira, el otro tiene razón, pero la verdad vos no estás haciendo nada por resolverme el problema. Hablamos de la referencia del gobierno de Cristina, que hace... Sí, claro, Macri, claro. La responsabilidad, la situación del gobierno de Cristina. Exacto. La herencia, para ponerlo todavía más claro. Digamos, yo creo que el tema de la herencia sigue jugando, porque hay varios elementos para que siga jugando. Primero, el primer, digamos, que está en el centro del escenario como opositor es Cristina. Entonces no es que Cristina desapareció del escenario, vos te podés olvidar de Cristina. Para nada. Te la encontrás a la vuelta de la esquina todo el tiempo. Y entonces eso, digamos, es un factor directo. El otro factor es que todos los días hay alguien que está preso por un hecho de corrupción que de alguna forma o está vinculado al kirchnerismo o está vinculado a lo que se dice el populismo. Y que creo que merece una discusión aparte esto del populismo. Pero es una discusión teórica, digamos. Sí, porque bajo el populismo sería lo mismo Putin, claro, Erdogan, Macri. No, Macri no es populista. Lo que están presos no están presos por populistas. No. Están presos por chorro. Yo te explico lo que... Yo prendo el televisor y escucho hablar de eso. Entonces, pero me parece que el problema, digamos, el gobierno gana hablando de la herencia, primero porque la herencia está,
Los otros días leía un artículo muy interesante de Marco Lavagna que decía, mira, no estoy convencido, no lo decía así, pero estaba diciendo esto, no estoy muy convencido de dónde está llevando las cosas el gobierno, pero lo anterior era una bomba de tiempo. Entonces, creo que la gran parte de la población tiene conciencia de esta situación. Más lo de Cristina, bueno, ahora atención, espera que termino con mi idea. Perdona. Discúlpame. Sí. Ahora, cuando termine 2018, y yo creo que ahí el gobierno se juega, digamos, tiene que ver qué le quedó, ¿no? Porque el gobierno necesita que baje la inflación, que nadie cree que nadie cree que va a ser 15 puntos. Yo creo que hoy algún matutino habló de que estaría contento el presidente con 18. Yo creo que tendría que estar contento con 20. Pero porque es muy difícil creer que va a ser de 15% la pauta. Y tiene que lograr crecimiento y generación de trabajo e inversión. Si no logra eso, y se le va a complicar un poquito. Igual siempre hay que pensar que hoy el ranking de los dirigentes mejor evaluados del país es Vidal, Macri, ¿no? Claro, Y no Cristina. No, Cristina va al descenso. Y por eso, ¿cómo puede ser que entonces que Cristina, la voz opositera, para no refleja la oposición? ¿Cómo es? No, refleja a su electorado. 30 puntos, digamos. ¿Todavía? Yo te Hoy diría decían 25, 20, porque, digamos... Una postilla nomás al comentario, que sería muy interesante que Charlie convoque para esa discusión profunda del populismo. Porque el populismo es todo, nació por derecha, va por izquierda. Claro. Hubo un ministro de Economía uruguayo que acuñó la expresión, analizando el gobierno de Macri, de populismo cambiario. ¿Qué significa? Se lo podemos preguntar después a nuestro querido colega, ¿por qué es hacer populismo con el tipo de... Ahora, Hugo, vos decís, no tiene nada enfrente el gobierno. De hecho, la realidad demuestra eso. Sí. Y no sé, todo lo mejor le da aliento al gobierno. También demuestra que es difícil del lado de enfrente organizarse. Digo. Hay idas, venidas, confusión, 5 voces diferentes, muy complicado. Bueno, lo que pasa es que nadie está planteando que el camino de salida de la Argentina no es ni el de Cristina ni el de Macri. En la medida que esa voz no aparezca y ese liderazgo no aparezca, es muy difícil que vos puedas congregar a fuerzas opositoras. Pero si esto sigue así, y si una referencia es válida, Macri posiblemente sea presidente 4 años más. Sí, claro. Bueno. Sí, por eso yo dije, estos números ya los vi y ganó las elecciones, sacó arriba de 40 puntos. 40 puntos, nosotros quiero recordar que si tenés 40 y más de 10 de diferencia, ganaste en primera vuelta, ¿no? En la Argentina. ¿Podemos ahondar un poquito más en ese momento que está ahí? Dale. Sobre cuando la voz se levanta y dice, el rey está desnudo, no te creo más. Bueno, pero tiene que desengañarse bastantes veces la gente para que eso suceda. Yo te quiero recordar Menem. Menem gana con 50% de votos en el año 95, después de 6 años. La reelección. 20 de diferencia con 20 de respecto al diferencia. segundo. A los 6 meses nadie la había votado. Claro. Pero estuvo desnudo después de su reelección, no antes. O sea que hay procesos, viste que todos los economistas, o algunos por lo menos, dicen, che, esto va a explotar, pero no sé cuándo. Bueno, a lo mejor todo esto funciona mal, pero puede funcionar mal después del 2019. Hoy está abierto el crédito al gobierno. Hugo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Buen año, buenas vacaciones. Muchas gracias. Nos vemos a tu regreso. Dale, cómo no. Ya está con nosotros Sebastián García de Luca, él es viceministro del Interior, fue el hombre que junto